Señor, te doy muchas gracias, porque hoy me siento sano o sano, dile el Señor, y ya no más enfermedad en mi cuerpo, la rechazo de mí, la echo fuera de mí, de mi cuerpo, de mis manos, de mis pies, de mis piernas, de mi corazón, de mi cabeza. Acuérdate que lo que digas tiene poder. Toda palabra que sale de nuestra boca tiene poder, y es el poder de la unción del Espíritu Santo. Por eso somos libres en esta mañana y somos sanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, amén. La atmósfera cambiando estamos. Y cuando cambia es porque nos da una atmósfera de sanidad o una atmósfera de ¿qué? De liberación también. Amén. Tome su asiento, por favor. Dios los bendiga a todos esta mañana. Qué bueno verlos a todos. Los niños van a clase, ¿cierto? Entonces, multitudes vayan a clase. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Muy bien, vamos a ir a la palabra entonces, los que estamos aquí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Muy bien. Así que hoy vamos a ir a la palabra y trae una palabra que se llama intenciones o acciones. ¿De acuerdo? Amén. ¿Quieres repetir conmigo? Intenciones o acciones. Y hoy vamos a mirar algo que es solamente lo que nos diga a nosotros la palabra de Dios. A veces nosotros, no es que inventemos, pero sí hablamos de las cosas cotidianas de la vida, o hablamos siempre de las situaciones que estamos pasando, ¿cierto? De lo que nos atañe día a día, de lo que sucedió en la semana, lo que nos pasa en el trabajo, lo que nos pasa en la casa, y hablamos muchas cosas, pero Dios quiere mirar que no solamente nosotros podemos vivir de intenciones. A veces usted tiene intenciones buenas, ¿sabía? Pero también puede tener intenciones malas. Y sus intenciones pueden ser, hoy en día voy a leer la Biblia, voy a orar, pero resulta que no lo hace, y puede ser que esas intenciones sean muy buenas, pero no las hace. O sea, no pasa de la intención a la acción. Y lo que yo quiero compartir hoy es eso, que tengamos intenciones, pero que actuemos, ¿cierto? Y más cuando la palabra de Dios nos alerta y nos dice qué hacer. La palabra de Dios siempre trae una respuesta a nuestras vidas. Y lo más importante en esta palabra de hoy es que también Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Conoce todas las intenciones que usted y yo tengamos. Conoce lo que hay dentro de nosotros, lo que hay aquí en el pensamiento, y lo que es pensamiento pasa al corazón. Entonces, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Y simplemente lo que Él quiere hoy es hablarnos a través de su palabra. Por eso vamos a ver varios versículos de la Biblia, para que estén ustedes atentos a su Biblia y la puedan ver, la puedan leer. Perdón. Abran su Biblia en Hebreos. Hebreos el capítulo 4. Y a mí este versículo me gusta mucho. Yo me aprendí esta cita bíblica hace mucho tiempo, pero descubrí que no solamente esta cita habla de qué es la palabra de Dios, sino también habla de algo más que está al final, y por eso quiero leerla. Hebreos 14:12. 14. Perdón, 4:12, disculpen, 4:12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿cierto? Dice, toda espada de dos filos, dice en otra versión también. Dice que penetra hasta dividir. En otra parte dice hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice que también es capaz de discernir los pensamientos. Y esto es lo que me gustó de este versículo. Dice, y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, ¿de acuerdo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra. Y encontré en una versión que es la versión amplificada de este versículo, y miren lo que dice en esta versión amplificada. ¿Quieren escucharla? ¿Quieren oírla? Dice, porque la palabra de Dios es viva, pero dice activa,
y llena de poder. Eso es lo que amplía. Dice, haciéndola operativa, energizante y efectiva. Y también dice, es más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y el espíritu, la integridad de una persona, y demás articulaciones y médula, las partes más profundas de nuestra naturaleza, exponiendo, miren lo que dice, y juzgando los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Sí ven cómo la amplía? Por eso se llama la Biblia amplificada, porque nos habla un poquito más de lo que ese versículo dice. Entonces, como les decía yo al principio, me gustó este versículo porque además de decirnos que es la palabra de Dios, nos está diciendo al final que es capaz esa palabra de Dios de discernir los pensamientos del ser humano y las intenciones que uno tiene. Dígame o no si usted tiene intenciones todos los días. Todos los días. Usted tiene la intención de pararse temprano, de hacer alguna cosa, de trabajar, de orar, de leer. Y a veces esas intenciones se nos quedan solamente en intenciones, pero realmente no actuamos. Usted dijo, hoy voy a apartar un tiempo para orar, 10 minutos. Y de pronto se para y comienza a llorar un niño, o comienza alguien a llamarlo, o le entra una llamada, o comienza usted a distraerse con cualquier distracción del mundo, que hoy hay muchas, y entonces se le olvidó. Pero su intención fue buena. Quiso orar, pero no pudo hacerlo. Yo les digo, nosotros tenemos que coordinar las intenciones con las acciones para poder no solamente tener la intención, sino actuar en el momento preciso. Es el momento ya. ¿De acuerdo? Dice que esa palabra de Dios es viva y en otra Biblia dice que es poderosa. Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero deja al descubierto, también dice otra versión, al descubierto nuestros pensamientos, pero aquí dice algo más importante también, y es los deseos más íntimos. Lo que usted tiene allá dentro del corazón, ¿sí? Eso es lo que deja al descubierto la palabra de Dios. Por eso, intención es lo que una persona piensa o se propone hacer. Es una idea que se persigue con cierta acción o comportamiento, pero también la intención suele estar vinculada a lo que dice esta versión de la palabra de Dios, al deseo. Por eso dice ahí, en la Nueva Traducción Viviente, dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso está vinculada al deseo. A ese deseo que motiva a hacer algo, que motiva a una acción y no al resultado o consecuencia. Entonces usted puede tener un buen deseo, pero cuando usted tenga una intención, usted tiene que entender que va a haber una consecuencia, ¿cierto? Que siempre va a haber un resultado. Si su intención es orar y adorar a Dios y ayunar un día, pues ¿cuáles serán las consecuencias de ayunar y orar y tener ese deseo de Dios? Son buenas, ¿cierto? Son agradables y como dice la palabra de Dios, son perfectas. Y además usted va a ser bendecido y su cuerpo va a ser sanado, porque cuando uno ayuna, el cuerpo se renueva. Es como cuando uno dona sangre, lo que hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Como que se rejuvenecen las células, el aparato, ¿cómo se llama? Circulatorio, ¿sí? Comienza a oxigenar mejor. Eso es bueno. Entonces por eso cuando ayunamos también nos desintoxicamos de muchas cosas que el cuerpo tiene. No solamente lo hacemos por la parte espiritual, pero también por la parte física. Es bueno también hacerlo. ¿Amén? Entonces esas son las intenciones. Entonces la intención es eso. Eso es lo que está ligado al deseo, a lo que usted quiere. A lo que usted dice, oiga, yo deseo hacer esto, pero a veces se queda solo en el deseo, pero de ahí no pasa. Voy a mirar en esta mañana, o vamos a mirar 4 cosas importantes que tienen que ver con las intenciones o las acciones. La primera es que la intención puede atenuar, ¿sí? O agravar alguna falta. Atenuar es que la puede bajar, ¿cierto? O agravar es que la puede aumentar. Entonces depende de la intención que nosotros tengamos, va a suceder eso. Y se los voy a dar solamente con ejemplos de la Biblia. Ahora, yo quiero que miren aquí Deuteronomio capítulo 4, ¿sí? Para este punto. La intención puede atenuar o agravar alguna falta. Entonces, Deuteronomio capítulo 4, versos 41 y 42.
Y miren lo interesante que dice la palabra. Acuérdense que en el libro de Deuteronomio y antes, en los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, Dios dio leyes, ¿cierto? Dio mandatos. Y aquí dice la Biblia que Dios le dio una ley a Moisés cuando el pueblo estuviera o le pasaran cosas en medio de su diario vivir, de su diario caminar. Porque suelen pasar cosas cuando uno está viviendo, ¿cierto? O uno está en una sociedad o está haciendo algo. Y dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomio 4, verso 41. Luego Moisés apartó 3 ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Y dijo en el verso 42, cualquier persona que hubiere matado a otra accidentalmente y sin enemistad previa podía huir a una de esas ciudades. ¿Para qué? Salvar su vida. Para salvar su vida o para vivir a salvo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? La intención de la persona de pronto dice aquí que no fue directa, sino fue accidental, ¿sí? Y tampoco fue porque tuvieron enemistad con esa persona, porque eso iba a pasar en el pueblo cuando pasaron el río Jordán, iban a vivir en una sociedad, ¿cierto? Todos los judíos, iba a suceder algo, que alguien intencionalmente, como lo dice la Biblia, estuviera trabajando y de pronto su hacha se saltara el hierro y le cayera a otra persona y lo matara. Entonces no fue porque él quiso matarlo intencionalmente, o porque dijo, esa persona me cae mal, entonces voy a hacer que se zafe el hacha y le caiga al otro y lo mate. No. Para eso hubo una ley. Y dijo Moisés, apartó 3 ciudades. Y dijo, cualquier persona que hubiera matado a otra accidentalmente y sin intención, ¿cierto? Y sin enemistad previa, podría ir a ese lugar y salvar su vida. Qué tremendo, interesante, ¿no? Y yo me puse a pensar, miren cómo Dios piensa en todas las cosas. Claro, porque si intencionalmente uno mata a una persona, pues ¿qué pasa? Se le viene la ley encima, ¿cierto? Se le vienen los familiares. Dice, usted no asesinó, usted tiene que ir a la cárcel, usted tiene... Y se forma un problema terrible. Pero Dios pensó en eso. Dijo, antes de que sucedan cosas, esta persona puede huir. ¿Y sabe qué pasaba? La persona llegaba a esa ciudad y podía vivir allá mucho tiempo hasta que hubiera cambio de sacerdote, del sumo sacerdote. Y los familiares no podían ir allá y matarlo, ni perseguirlo. Era prohibido. Esa era una ciudad de refugio y esa persona salvaba su vida. ¿Se han leído el Antiguo Testamento en eso? Es impresionante lo que dice. Entonces, Dios daba como una gavela, por decirlo así, como una situación para que esa persona no muriera, ¿cierto? Y pasara un tiempo allá y después sí podía volver a la sociedad, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa. Pero también hay otra palabra en el Nuevo Testamento que quiero que la miremos para este punto, y es Lucas 12, el Evangelio de San Lucas, en Lucas 12, versículo 47 y versículo 48. En la Nueva Traducción Viviente dice estos versículos: un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. En otra Biblia dice que le darán azotes, ¿cierto? El verso 48 dice, pero a alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho se le pedirá a cambio, o sea, mucho se le exigirá, ¿cierto? Se le demandará, dice en otras Biblias también. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá o se le pedirá, ¿cierto que sí? ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se ve que la intención puede atenuar o puede agravar alguna falta. Y está muy claro en la palabra de Dios. Ahí lo está diciendo claramente. En el Antiguo Testamento había una ciudad de refugio. Aquí en el Nuevo Testamento dice que si alguien no sabe lo que hace o no lo sabe y hace algo malo, será castigado de todas formas levemente, porque la intención no fue hacerlo, pero será castigado, simplemente, ¿cierto? Eso es lo que está tratando de decir esta palabra de Dios. Bien, vamos al segundo punto. Dice, cuando la intención basta. Número 2, cuando la intención basta. Vamos también a la palabra de Dios, porque hoy la palabra nos está hablando. Y hay un ejemplo en una de las Biblias que habla sobre la ofrenda de la viuda. ¿Ustedes se acuerdan?
de la viuda que ofrendó. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, quiero que lo miren ahí un momento. Lucas 21, verso 1 al 4. Ahí está el pasaje que habla sobre la ofrenda de la viuda. Y dice la palabra de Dios: mientras Jesús estaba en el templo, observó, miró a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Verso 2 dice: luego pasó una viuda pobre, en otras versiones dice una pobrecilla, y echó 2 monedas pequeñas. ¿Qué quiere decir 2 monedas pequeñas? Que no tenían ningún valor, ¿cierto? Que no tenían un valor. Era el valor más significante que había en esas monedas. Por eso en algunas Biblias lo llaman 2 blancas. Esas monedas llamadas blancas significaban que no tenían mucho valor, era lo más insignificante que había. 50 pesos. Sí, como decir hoy 50 pesos, que es el menor valor de una moneda de nuestra nación, ¿cierto? Entonces dice la Biblia: y echó 2 monedas pequeñas. Verso 3 dice: Jesús dijo, o dijo Jesús, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que ella tenía. En otras palabras, era su sustento. Quizás con esas 2 blancas ella podría comerse un solo pan en esa época, no más, que es lo que menos vale hoy en día, ¿cierto? Un pan de 200, de 300 pesos. Pero ¿se dieron cuenta la intención con que ella la hizo? Por eso, cuando la intención basta, Dios premia y bendice al que tiene una intención buena y lo hace. La viuda dio de lo que ella tenía y de lo único que tenía, y era su sustento, ¿cierto? Pero por haberlo dado, quizás después, cuando ella se fue a casa, se encontró con alguien, o alguien le dijo: mira, te doy esta ofrenda, o te doy un mercado, o te bendigo con esto, y se fue contenta a su casa y tuvo más de aún de lo que había dado en la ofrenda. Muchos ricos, dice Jesús, él vio cómo estaban dando, pero no lo estaban dando con una intención buena, sino con una intención era de que, lo que me sobró hoy, voy a darte lo que me sobró. Por eso, cuando nosotros damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, lo damos con un corazón, con una intención buena, sin importar el costo de lo que tengamos o lo que cueste, lo que valga. Lo importante es darlo con corazón para el Señor, porque Dios se encargará ¿de qué? De multiplicar, de bendecirnos y de sacarnos adelante. Aquí literalmente lo que pasó fue eso. La viuda dio con una intención y esa era lo que bastaba. Cuando una intención basta, la intención basta. Pero cuando se toma también la acción, porque yo hubiera podido decir: yo no tengo sino estas 2 monedas insignificantes, es lo único que voy a tener para ir a comer, porque después no sé si tenga. Pues no, yo como que mejor no la doy, yo como que no. Y entonces tuvo la intención pero no lo hizo. ¿Qué tal si hubiera pasado eso? Grave, ¿cierto? Pero cuando ella tuvo su intención y lo hizo, tomó acción. Por eso la vida está llena de intenciones y de acciones. Yo diría que lo más importante para nosotros no es solamente tener la intención, sino actuar. Y eso es lo que a Dios le agrada. El que actuemos usted y yo en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de esa parábola también, o esa historia que Jesús cuenta del buen samaritano? ¿Cierto? Y Samaria era una nación, por decirlo así, o una ciudad que no quería nada con los judíos. Eran como apartados allá. Y entonces dice que el buen samaritano, además de buenas intenciones, cuando leemos esa palabra, no solamente tuvo buenas intenciones, sino que tuvo buenas acciones. Cuando él vio al hombre herido y maltratado porque lo habían robado y lo habían pegado, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo? Lo recogió. Pero después de que pasaron 3 personas más, ¿se acuerdan? Un sacerdote, un judío, un escriba, algo así. Pasaron 3 personas importantes que eran de su mismo pueblo. Eran sus hermanos de sangre, o no de sangre, sino sus hermanos del pueblo, y lo vieron en el suelo y no hicieron nada, pasaron desapercibidos. Yo me puse a pensar qué pasó ahí. Y es que ellos 3 tuvieron buenas intenciones cuando lo vieron. Está mal. Quizás dentro de sí pensaron: voy a ayudarlo, voy a darle algo. Pero dijeron: no, eso aquí como que me están mirando. Yo no pierdo mi reputación. Entonces yo paso derecho, ¿cierto? Y siguieron caminando de largo y lo dejaron ahí.
Pero el buen samaritano tuvo intenciones buenas y lo miró y dijo, pues este hombre necesita ayuda. ¿Y qué hizo? Actuar. Le sanó las heridas, se lo llevó a un hotel y le dijo, hágame un favor y me le da la mejor habitación, súbalo a la suite de este hotel, ¿cierto? Y denle la mejor comida, lo que él quiera comer mientras se recupera, porque ya le puse vendas, ya le puse vino, ya le puse aceite para que se sane, ¿cierto? Manténganlo ahí, Señor. Y le dijo, y si aún le hace falta, cuando yo vuelva a pasar, le pago lo que le hace falta. Qué intención tan buena, ¿no? Me pregunto, ¿yo hemos tenido buenas intenciones o buenas acciones en nuestra vida? ¿Hemos actuado de verdad cuando vemos al hambriento ahí o al sediento y decirle, venga, tómese un agua, cómase este pan? O nos da miedo, no, porque me va a robar o me va a hacer daño. Hoy estamos muy precavidos, ¿cierto? Por todo, algo me van a hacer, entonces puede ser que me estén engañando. Y puede pasar, ¿no? Porque hoy en día pasan muchas cosas. Pero, ¿cuáles son nuestras intenciones? Eso es lo que mira Dios. Las intenciones, pero el resultado, las acciones, lo que nosotros hagamos. ¿De acuerdo? Amén. Número 3. Esta se llama, parecida a la anterior, pero esta es cuando la intención no basta. La primera era cuando la intención basta, ¿cierto? La número 2. Pero esta es cuando la intención no basta. Y alguien dijo esta frase que me pareció un poquito tremenda. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. ¿Lo han escuchado? Sí. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Eso me hizo recordar algo. Cuando yo me convertí hace muchos años, había siempre en un lugar donde yo iba, cuando comenzamos en la iglesia hace muchos años, la iglesia de mi suegra, la casa de mi suegra mejor, había un afiche, había un cuadro mejor, siempre en la pared, que decía los dos caminos. ¿Ustedes han visto ese cuadro alguna vez? Sí. Es un afiche viejísimo. Y cuando uno lo mira le da como escalofrío. A mí me traía como temor, porque yo decía, los dos caminos. Y yo me acuerdo que al final de un camino estaba el infierno ardiente, y al final del otro camino estaba la gloria de Dios. Y había varios hombres que miraban los dos caminos, y otros que ya iban por el camino hacia la eternidad y otros por el camino hacia el infierno. Entonces me acuerdo que en el camino hacia el infierno estaban los que eran los drogadictos, los ladrones, o los que decían ser buenos y no hacían cosas buenas, entonces robaban, mataban, estaban en los bares, entonces mostraban como los lugares donde estaban tomando. Y en el otro era el que hacía las buenas acciones y el que tenía intenciones pero actuaba bien y caminaba y hasta llegar al final. Me acuerdo de ese cuadro siempre. Yo creo que ya no lo he vuelto a sacar, pero ese cuadro tiene un mensaje. Y no es para infundir temor a nadie. Es un mensaje que nos está hablando de la realidad, de lo que pasa hoy en día. Nosotros no podemos vivir de buenas intenciones. Nosotros tenemos que vivir de buenas acciones. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí en la Biblia también en Santiago capítulo 2, verso 14 al 16, vamos a mirar un momento. Santiago 2, verso 14 al 16. Amén, ¿lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios, la fe sin buenas acciones está muerta. En otra versión dice, la fe sin obras es muerta. Santiago 2, 14 al 16. La fe sin buenas acciones está muerta. Mire el verso 14, dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Eso es muy diciente, mis hermanos, es la palabra de Dios. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Son dos preguntas que nos está haciendo aquí el versículo. Y el verso 15 dice, supongamos que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. ¿Usted ha visto a alguien así a través de la vida? ¿Algún momento de su vida? Sí, ¿cierto? Y dice el verso 16, y uno de ustedes le dice, adiós, que te vaya bien, que tengas un buen día, abrígate mucho, si no tiene con qué. Y dice, aliméntate bien, si no tiene con qué comer. Pero no le da alimento ni ropa, ¿para qué le sirve?
Dígame algo, ¿le sirve para algo? No. Quizás esa persona lo vio desnudo y hambriento y tuvo la intención de decirle, lo voy a invitar allí a la cafetería de la esquina o a la panadería. Y ahí al almacén de enseguida que tienen ropa y le voy a regalar ropa. O voy a ir a mi casa y le voy a traer ropa. Quizás su intención fue buena, pero actuó. La Biblia es clara cuando dice que la fe sin buenas obras está muerta. ¿Cierto? Porque ¿de qué le sirve a uno decir que tengo tanta fe si no estoy demostrando mi fe con las buenas acciones? ¿Saben? Esas dos cosas van ligadas, van juntitas, como dicen. ¿De acuerdo? Pero hay otro versículo en la primera carta de Juan, para que lo veamos también. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17 y 18, para que los que anotan, lo anoten. Primera de Juan 3, 17 y 18. Dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le demuestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, dice el verso 18, queridos hijitos, queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras, solo en intenciones. Dice, sino que mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Mis hermanos, aquí está muy claro, ¿cierto? Totalmente claro lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. ¿Cómo debemos comportarnos ante la necesidad de alguna persona? Hoy en día hay muchas necesidades, ¿o no? Mucha gente tiene falta de comida, falta de vestido, falta de educación. Hace un poco hablaba yo con una persona en la papelería y me decía, él es un proveedor que nos provee algunos productos, y él decía, yo los domingos voy porque lo que traté de entenderles es que sus jefes de esa empresa son cristianos y ellos ayudan a personas, y él decía, y yo voy y les ayudo con lo que yo sé electricidad, yo sé no sé qué, yo sé plomería, y ellos, hay unas personas que donan un terreno para la gente más pobre, y ellos van y ayudan y hacen las plaquetas de cemento para armar las casas. Entonces yo voy y les digo, me siento muy feliz haciendo eso. Voy y les ayudo a construir sus casas, a hacer las redes eléctricas. Entonces miren lo que está haciendo esta pareja o estas personas dueñas de esa empresa, es teniendo misericordia de los que tienen. Lo que está diciendo el versículo, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le demuestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios? En ellos está el amor de Dios, ayudando a personas que no tienen absolutamente nada, los más pobres. Y él me decía que fue un terreno que donaron por allá en Cajicá, ¿cierto? Un lugar aquí cerca de Bogotá, y empezaron a armar, creo que 12 o 18 casas de 3 metros por 9 de fondo, para regalárselas literalmente a las personas más pobres de la región, gente que no tiene ni familia ni nada. Entonces se da cuenta que la palabra de Dios nos dice qué hacer. Entonces yo le decía a él, qué bueno, me alegra eso, los felicito. Y él decía, yo voy y les ayudo con lo que yo sé, muchos van allá también ayudan. Hay gente que tiene mucho dinero y va y aporta, me decía, yo vi allá un hombre echando pala literalmente para ayudar a las personas, y es un hombre que aquí en Bogotá y en Colombia es muy reconocido, es un odontólogo de los más reconocidos en Colombia, que tiene varios lugares de estos y tiene mucho dinero. Y él decía, no, a mí no me importa ponerme un overol y trabajar y hacer lo que hacen los demás, allá todos son iguales. Tremenda labor, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo, es que yo tengo pero no sé cómo repartirlo, no, que no se quede en palabras, sino que mostremos, dice la Biblia acá, la verdad por medio de nuestras acciones. Amén. Y vamos al punto número 4. Cuando las acciones esconden las verdaderas intenciones del corazón. Cuando las acciones esconden las verdaderas intenciones del corazón. Vuelvo y se lo repito para los que están anotando. Cuando las acciones esconden las verdaderas intenciones del corazón. Y aquí hay otra palabra que nos ayuda y que nos dice en la Biblia lo que esto indica. Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, verso 3
al 7. Juan capítulo 8, verso 3 al 7. ¿Lo tienen listo? Si no, tranquilos, yo le voy a leer. Juan 8, 3 al 7. Dice la palabra: mientras hablaba, y el que está hablando era Jesús, ¿cierto? Los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, verso 4, le dijeron a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, en el mismo acto de adulterio, dice en otras versiones. Verso 5, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?, le dijeron al maestro. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Se inclinó, dice, y empezó a escribir en la tierra, y escribió con el dedo en el polvo. Y el verso 7 dice: cuando ellos seguían exigiéndole una respuesta, oiga maestro, ¿usted qué es lo que dice acerca de lo que está pasando aquí? Recuerde que la ley dice esto y esto, hay que apedrear a esta mujer, hay que matarla, porque estaba adulterando, mejor dicho, la encontramos en el mismo acto de adulterio. Y como ellos seguían buscando una respuesta, Jesús se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y usted ya sabe lo que pasó en los siguientes versículos. Dice que todos comenzaron a salir uno por uno y dejaron las piedras ahí botaditas y se fueron. ¿Por qué? Porque todos tenían pecado encima. ¿Y saben por qué? Porque esto también les recordó lo que la ley les decía. En el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la ley, que son ¿cuáles? Éxodo, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el tercer libro, que es Levítico, habla de las leyes, de la ley. Entonces, esta gente aparentaba obediencia a la ley, al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Se llamaba, esos 5 primeros libros se llamaban la ley de Moisés. Y ellos aparentaban que la obedecían, pero eran falsos. Hoy, ¿cuánta gente está aparentando obedecer la Biblia y no hace lo que la palabra de Dios dice? Ellos aparentaban esto, pero omitieron. ¿Sabe qué omitieron? Traer al hombre que estaba con la mujer adúltera. Porque la Biblia dice en Levítico que él también merecía morir apedreado. Entonces, ¿por qué solo la mujer? ¿Ah? Sí. Mírenlo en Levítico 20:10, anoten ese versículo por ahí, Levítico 20:10, para que lo miren. Y claramente, se lo voy a leer en 2 versiones, dice: y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Y así dice la ley de Moisés en 20:10. En la otra versión, en la que tenemos acá, Nueva Traducción Viviente, dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados, serán apedreados, serán muertos. Entonces, ¿sí ven? Lo que hizo Jesús fue con la mujer decirle: bueno, mujer, levántate. ¿Dónde están los hombres que te van a apedrear? No, Señor, no los veo por ningún lado. Ah, bueno, vete y no peques más. Amén. ¿Se dan cuenta que Jesús ni siquiera preguntó por el hombre que estuvo con ella? Pero la ley les estaba exigiendo a estos hombres que la acusaban, que lo trajeran a él también para ser muerto. Así es. Y así debería ser en esa ley, ¿no? Sí. Ahora, Jesús dice: muchos aparentaban obediencia a la ley de Moisés, pero omitieron muchas cosas. Tenían buenas intenciones, porque la ley dice eso, entonces vamos a hacer eso y vamos a matarla, ¿cierto? Pero no actuaron, porque no trajeron al otro hombre. Sí. Entonces, ¿intenciones o acciones? Muchos se acercaban a Jesús pacíficamente, pero escondían acciones perversas. Por eso este punto dice que cuando las acciones esconden las verdaderas intenciones del corazón. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que usted y yo tenemos delante de Dios en nuestro corazón? ¿Cuáles serán? Solo Dios lo sabe, y usted. Pero mire, aquí hay otro versículo que me llama la atención, otro capítulo, en Lucas 20, 20 al 25. Y este habla sobre los impuestos para el César, ¿sí?
Lucas 20:25 dice, esperando su oportunidad. Lucas capítulo 20, verso 20 al 25. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieran pasar por hombres sinceros. ¿Sí ven? Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Verso 21, maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios, le dijeron. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de qué, de la trampa. Jesús se dio cuenta de las intenciones que tenían. Y dijo, verso 24, muéstrenme una moneda romana. Muéstrenme una moneda del imperio que nos está gobernando. Y cuando se la mostraron, ¿cierto? Él dijo, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en esta moneda? Dijeron al César, o contestaron al César. Bien, dijo Jesús. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que ¿qué? Lo que pertenece a Dios. ¿Se dan cuenta? Cómo las buenas intenciones, o cuando las intenciones esconden las verdaderas intenciones que hay en el corazón, las acciones que hay ahí. Jesús, literalmente dice la Biblia que él conocía las intenciones ocultas de los hombres. Por eso hay un versículo también que dice, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de los hombres o de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Eso está en Juan 2, 24, 25. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Alguien dijo esta frase también. El lobo puede perder sus colmillos, pero no sus intenciones. ¿Cierto? El lobo puede perder ¿qué? Sus colmillos, sus dientes, pero no sus intenciones. Y en Mateo capítulo 7, verso 15 al 17, que nos habla también sobre el árbol y su fruto. Mateo 7, 15 al 17 dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Verso 16 dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Y eso es verdad, ¿cierto? Cuando usted ve que una persona se comporta mal, usted sabe que está haciendo algo malo. Por su comportamiento está declarando qué clase de persona es, ¿cierto? Hay personas que uno le dice, uy, esta persona es como medio loquita, como que le gusta tal cosa, le gusta hacer esto. Y usted la saca por el perfil, ¿cierto? La mira y dice, uy, Señor, guárdame. Bueno, yo digo, algunas veces nos podemos equivocar porque podemos juzgar intencionalmente. Pero sucede muchas veces. El lobo puede perder los colmillos, pero no sus intenciones. Y dice el verso 16, pues, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Y el verso 17, ¿qué dice? Dice, un buen árbol produce buenos frutos, y un árbol malo produce frutos malos. Entonces, ¿qué clase de árbol eres? ¿El que está produciendo un buen fruto? ¿O el que solamente tiene intenciones de dar buen fruto y no tiene nada? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jesús con la higuera? Ellos iban caminando con los apóstoles, de pronto vieron una higuera y tenía Jesús hambre. Y fue a ver si había higos. Y cuando se acercó no había. Y yo creo que él aparentemente dijo, pero si se ve frondosa ese árbol o esa mata de esa higuera se ve grande, bonita. Sí, se ven con las ramas verdes, con las hojas verdes, debe tener algo. Y cuando se acercó no había nada. Hay gente que aparenta tener y no tiene nada. Hay gente que quiere tener intenciones buenas y no tiene acciones buenas.
su fe y sus obras están muertas. Entonces, un buen árbol produce frutos buenos. Y un árbol malo produce frutos malos. Así de sencillo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Por favor. ¿Entendido lo que vamos viendo? Bien, vamos al número 5 y al último. Las intenciones a futuro, se llama esto. Las intenciones a futuro. Y vamos a la palabra de Dios también. Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, versículo 1. Y aquí dice en una de las versiones: del hombre son las disposiciones del corazón. O por decirlo de otra forma, del hombre son las intenciones del corazón. Mas de Jehová la respuesta de la lengua. Es decir, en la Nueva Traducción Viviente dice: podemos hacer nuestros propios planes, usted y yo, nuestros propios planes, pero la respuesta, la decisión es de Dios. ¿O la decisión de quién es? De Dios. De Dios. ¿O la respuesta correcta viene del Señor? Aquí dice: el hombre propone y Dios dispone. El hombre tiene buenas intenciones, pero Dios le da la respuesta. El hombre propone, pero Dios dispone. Eso es lo interesante de lo que está diciendo la palabra de Dios. Intenciones a futuro. Ahora miremos otro párrafo de la Biblia en Santiago capítulo 4, verso 13 al 16. Santiago 4, 13 al 16. En este pasaje de la Biblia hay algunas advertencias para los que confían en sí mismos. ¿Alguna vez usted ha confiado en usted mismo? Sí. Ah, no, ¿usted no? Sí. Yo sí, ¿sabe? Claro. Muchas veces a veces confío en lo que yo puedo hacer, pero resulta que no lo puedo hacer. Aquí hay una advertencia en este pasaje. Vamos a mirarlo, por favor. Santiago 4, 13 al 16. Y comienza diciendo el verso 13: presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos allí un año. En otra dice: y traficaremos o haremos negocios, ¿sí? Haremos negocios allí y ganaremos mucho dinero. Verso 14 dice: ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Sí ve? Las intenciones a futuro. ¿Usted conoce su futuro? No, ¿cierto? Yo tampoco lo conozco, pero Dios sí. Entonces, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes, dice, es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se desvanece, luego se esfuma, se va. Así es la vida del ser humano hoy en día, ¿sí o no? Uno cree que va a vivir toda la vida. Uno cree que nunca va a morir. Uno dice: no, bueno, algunos, porque nosotros sí sabemos que vamos a morir, vamos a ir para la eternidad. El verso 16 dice: lo que deberían decir es esto, o deberían decir así, o lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviré, o viviremos y haremos esto o aquello. Ese es el 15. Pero es si el Señor quiere, perdón, el 15, sí. Pero es si el Señor ¿qué? Quiere. No es si usted quiere. Por eso son advertencias para los que confían en sí mismos. No es que yo puedo hacerlo. Y mucha gente tiene ese pensamiento: me voy para Estados Unidos a hacer la vida, me voy para el otro lado del charco, decían anteriormente, porque ya está el futuro, porque ya está la vida, voy a ser próspero, voy a ser bendecido, voy a ganar dinero, voy a hacer negocios, voy a traer, voy a bendecir a mi familia. Y yo no digo que haya ocurrido, en alguna época ocurrió mucho. La gente se iba con el sueño americano y vivían y trabajaban y tenían dinero y mandaban a sus familiares en diferentes países de Latinoamérica. Y bien, está bien, pero ahora ya no. Y no es tan fácil como decimos. Hay que sufrir mucho los que quieren estar allá. Ahorita los persiguen a los ilegales, los sacan, los deportan, pierden todo. Algunos han perdido negocios importantes. Entonces, la advertencia de hoy para nosotros es que tengamos cuidado con los que confiamos en nosotros mismos. Deberíamos decir más bien: si el Dios del cielo quiere, si el Señor quiere, si el Espíritu Santo me guía a hacerlo, lo hago, o si no, no lo hago. No me quiero meter en un problema. Si lo permite. Amén.
debemos pedirle siempre el consentimiento al Espíritu de Dios y consentimiento a nuestro Señor. Amén. En el versículo que nos dijo para aprender, en Proverbios 3, Sí. 5, 6, ahí está, ahí dice, confía plenamente en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y no te apoyes en tu propio conocimiento. No confíes en ti mismo. Exacto. Ese es en la Biblia al día. No confíes en ti mismo y todo lo que hagas sea se me fue. Ahora lo recuerdo y me lo dice. Ahora lo vamos a pedir. Claro. A lo que está diciendo. Estamos hablando de eso mismo. Lo he repetido, pero ahorita de pronto pero no sea fácil, lo va a aprender muy bien. Ajá. Pero miren lo que sigue diciendo la Biblia. Vamos a otro versículo acá en Lucas capítulo 12 para entender un poco más este punto de las intenciones a futuro. Lucas 12, 16 al 20. Y Jesús era experto en contar parábolas e historias para hacerle entender a la gente, y algunos no lo entendían. Les daba ejemplos de la vida cotidiana, de lo que veía a su alrededor, de lo que veía por el camino, lo que estaba mostrando. Y mucha gente tenía su cabeza cerrada y no quería entender. Qué triste, ¿verdad? Es cuando a alguien se le ha hablado de la palabra, se le ha dicho y no quiere nada con Dios. Es cuando a algunas personas se les ha hecho ver su pecado y no quieren apartarse del pecado, ¿cierto? Quieren seguirlo haciendo a escondidas, creyendo que Dios no los ve. Pero Dios está viendo todo. Y a Dios no lo podemos engañar. Horrenda cosa es caer, dice la palabra de Dios, en manos de un Dios vivo. Vamos al versículo 16, Lucas 12, 16. Dice: luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, verso 18, ¿sí? Ya sé, tiraré abajo todas estas bodegas que tengo, todos estos almacenamientos que tengo, todos estos graneros, dijo, y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. ¿Cómo estaba pensando este hombre? En sí mismo, con sus propias fuerzas, ¿cierto? Sí. Tenía dinero, tenía almacenado muchas cosas, tenía trigo, tenía cantidad de bienes. Creía que iba a vivir. Y no le cabía ni lo que tenía, entonces dijo: voy a derribarlo y voy a construir algo más grande para meter todo. Y hasta ahí todo bien, ¿cierto? Tenía buenas intenciones al futuro. Pero también dice: esto haré, derribaré y edificaré mayores. Y allí recogeré mis frutos, todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, miren lo que las personas ególatras dicen: diré a mi alma, a mi bienestar, ¿cierto? Diré a mi vida: alma mía, muchos bienes tienes en depósito para muchos años. Vete de paseo cada fin de semana a tu finca, repósate, come, bebe. En otra versión dice: huélgate, ¿cierto? Dice: amigo mío. Miren lo que dice en otra versión, dice: luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años al futuro, ¿sí o no? Y dice acá: relájate, come, bebe y diviértete. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Haga lo que quiera entonces con su dinero. Vaya, compre carros, compre fincas, tenga lo que quiera, vaya y relájate, haz todas las fiestas que quiera, invita al que quiera, dale de comer y beber, haz lo que quieras. Igual eso es suyo, ¿cierto? Pero hasta el verso 20 le tocó pagarle, porque ahí viene la palabra de Dios y Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Se imagina que le digan eso a una persona? Teniendo todo, disfrutando de todo. Sí, tienes muchas cosas, si estás feliz con todo lo que tienes, pues hoy te digo: necio, hoy mismo vas a morir. Esta misma noche, dijo. ¿Y qué? ¿Y quién, mejor, dice acá? ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Entonces, y otros van a disfrutar. Y se van a quedar con lo que otro hizo. Entonces, hermanos, pensemos en eso. ¿Cuáles son las intenciones nuestras a futuro? ¿Cuáles son, mejor, en otras palabras, las acciones nuestras ya a este presente?
¿Cuáles deben ser nuestras acciones hoy? Claro, usted y yo tenemos buenas intenciones de muchas cosas. Pero las acciones. Pero las acciones son las que demuestran. El fruto es el que demuestra si usted y yo somos verdaderos creyentes. Si caminamos en lo que Jesús nos mandó a hacer. Y que nos enseña. Y lo que nos está enseñando. ¿De acuerdo? Es muy importante estas 5 cosas que hemos visto hoy. Yo quiero que usted las tenga en cuenta. Hay que regar para recoger. Y las disfrute. Pero póngase la mano en el corazón y diga, Señor, ¿estoy actuando o solamente estoy diciendo que voy a hacer y nunca hago? Es Dios quien nos está hablando por su palabra. Yo quiero concluir con lo siguiente. Nuestras vidas han de ser juzgadas, ¿cierto? Y no solamente por nuestras acciones, escuchen bien lo que digo, sino también por nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Las intenciones de nuestros corazones. Y debemos cuidar los propósitos de nuestras mentes. Por eso comencé con la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, ¿cierto? Ahí está lo que estamos hablando. Por eso vamos a ser juzgados. Pero quiero terminar con 2 versículos más, o algunos versículos más de la palabra. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Primera de Pedro, la primera carta. Perdón, la cita anterior, ¿cuál fue? Lucas 12, 16 al 20, perdón. Lucas 12, 16 al 20. Y la de ahora es primera de Pedro 4, 1 y 2. En la Biblia del lenguaje actual dice lo siguiente: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armados también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo. ¿Para no vivir el tiempo? Para no vivir. A ver, ¿cómo dice? Para no vivir el tiempo Que le queda en la carne. Pero es que aquí dice es para vivir el tiempo que le queda en la carne, no, sino ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de quién? De Dios. De Dios. Ansiosos de hacer. Oh, mis hermanos, en la versión que ustedes tienen también dice que eso es vivir para Dios. Ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él. Y están listos, dicen, para sufrir también. ¿Usted está listo para sufrir? No, yo no quiero sufrir. Todos tenemos. Por eso se inventaron hace mucho tiempo la iglesia que decía, pare de sufrir. Sí, pare. ¿Pero será que paramos de sufrir? No creo. Vamos a parar de sufrir es cuando estemos en la eternidad, en el cielo con el Señor. Por eso dice acá, ¿listos para sufrir también? Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, escuchen, sus propias intenciones, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Yo les pregunto esta mañana, ¿están ansiosos de hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuántos están ansiosos de hacer la voluntad de Dios? Sí. Yo también, quiero hacerla. Claro, queremos. Y no quiero tener solamente intenciones, sino quiero actuar, caminar con Dios, tener acciones para vivir delante de Dios. Amén. Aleluya. Bien, ahora sí voy a terminar con el último versículo. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 15. Filipenses 3, verso 13 al 15. Aleluya. Filipenses 3:13 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Atrás. Amén. Lo que queda atrás. Dice, lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo
O sea, perfecto, sí, estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo va a entender. Mis hermanos, necesitamos ¿qué? Madurar. ¿Cierto? Ser maduros espiritualmente para poder conocer la voluntad de Dios y actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo y les digo, ¿intenciones o acciones? Acciones. Otra vez vuelvo y les pregunto, ¿intenciones o acciones? Acciones. Sí, pues. Díganlo sin miedo. Sí, acciones. ¿Intenciones o acciones? Acciones. Digan conmigo, acciones. Acciones. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Bien, vamos a orar entonces. Ay, el pastor me hace el favor y me dice la primera que no alcancé a escribirla. El primer punto. ¿Sí? Es la intención puede atenuar o agravar. o agravar alguna Así es. falta. ¿Cierto? La intención puede atenuar o agravar alguna falta. Bien, vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo donde su palabra nos bendice, siempre nos habla. Por eso hoy dije, la palabra es la que nos está hablando hoy. Amén. Hay que hacerle honor a la palabra. Recordemos, para muchos, este mes de octubre y que ya se está acabando es el mes de la Biblia. Y Amén. yo digo, ¿han leído la Biblia? ¿Han orado? Gracias a Todos Dios. los Gloria a Dios, todos los días. Yo creo que todos los días deben ser los meses de la Biblia y todos los días debemos hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra que es verdadera, que es fiel, que está aquí escrita, Señor. Y es nuestro manual de instrucciones para nuestra vida. Quizás muchos de nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero nunca hemos actuado. Perdónanos en esta mañana. No solamente debemos tener intenciones, sino debemos tener acciones. Por eso tu palabra nos decía que la fe sin acciones, la fe sin obras, está totalmente muerta. Porque podemos ver a alguien en necesidad, pero no actuamos para bendecirlo o para ayudarlo. Señor, permítenos actuar. Permítenos tener la intención que sea buena para no agravar o para aumentar un problema o una necesidad. Porque la sola intención basta para muchas cosas, pero también la buena intención no basta para otras. Te pedimos, Señor, que las acciones no escondan las buenas o las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Y yo te ruego, Señor Jesús, que vengas a nuestras vidas, porque debemos tener intenciones a futuro, pero hoy debemos decir, si tú quieres, Señor, haremos esto o aquello. Si es tu voluntad, si conocemos tu voluntad, cuando somos maduros espiritualmente, tú nos bendecirás a la postre. Señor, gracias te doy esta mañana por esta palabra y bendice a mis hermanos y bendice sus corazones y renueva sus espíritus en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Les bendigo a ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.